Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online Autoexploración de la piel para prevenir el cáncer, que GEPAC organiza con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel y Melanoma. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de dirigir esta sesión. El objetivo de este seminario es recordar y remarcar la importancia de la autoexploración de la piel, para lo que es crucial analizar los lunares y manchas en la piel y revisar su aspecto y textura para poder detectar cualquier señal de alarma y acudir al médico especialista. Para ello contaremos con el doctor Eduardo Nagore Enguídanos, jefe clínico del Servicio de Dermatología del IVO y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Contaremos también con el doctor David Palacios Martínez, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Madrid. Y por último contaremos con don Julio César de la Torre Montero, enfermero especialista en oncología de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y director de la revista oficial de la SEO. Cada uno de estos ponentes dispondrá aproximadamente de 10 minutos de exposición individual, tras los cuales daré paso a la ronda de preguntas, en la cual podrán consultar con ellos cualquier duda. Pueden ir realizando sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, le doy paso al doctor Eduardo Nagore Enguídanos. Así que, doctor, le permito que nos muestre su pantalla. Pues nada, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a GEPAC por la oportunidad de compartir aquí este webinar, en el que por mi parte pues voy a tratar de hacer un repaso pues a lo que es importante respecto a la autoexploración, a la prevención secundaria del melanoma. Entonces, conocemos bastante bien lo que son los factores de riesgo para desarrollar un melanoma, que básicamente se pueden diferenciar entre tener un montón de lunares o tener un contexto familiar o también tener una piel clara. Y igualmente también es importante el haber padecido de quemaduras. Esto dio hace mucho tiempo a considerar que hay como dos grandes perfiles de pacientes de melanoma, uno que tiene una capacidad para desarrollar lunares de forma genética y al que le añadimos el sol y puede desarrollar un melanoma. Y otro que realmente lo que contiene es una acumulación de daño actínico. Todo eso se mete en el contexto de que al final los melanomas son una consecuencia de una interrelación entre muchos factores, una parte genética, una parte ambiental, sobre todo la radiación ultravioleta, y otra parte que es las características del individuo. Pero hay un detalle fundamental, y es que la experiencia clínica y también las características de nuestros pacientes nos dice que no tener factores de riesgo no elimina en absoluto la posibilidad de desarrollar melanoma, es decir, cualquier persona puede desarrollar un melanoma y eso es crucial. Y eso se muestra con la heterogeneidad clínica con la que se presentan los melanomas. Como se puede ver en la imagen, tenemos pacientes en los que aparece en el contexto de una piel con mucho daño, con muchos lunares, daño solar, gente con una piel más bien oscura, con poquitos lunares, otra gente con muchos lunares en los que tenemos lesiones de reciente aparición, y otras personas que lo mismo, que tienen sin tener muchos nebus o muchos lunares, desarrollan pues, melanomas, otros con el daño solar, con características incluso clínicas muy diferentes unos de otros, más ejemplos en zonas como el pie, que no necesariamente son las zonas típicas, por lo menos que la gente tiene en la cabeza, que son las zonas habituales de presentación de un melanoma, pues otros ejemplos, con cuanto apenas unos poquitos lunares, con mucho daño solar, o también incluso en la zona de las uñas, la zona de la planta del pie, donde tenemos diferentes características. Entonces, dado que podemos haber fracasado en nuestra prevención primaria y también que aunque llevemos unas medidas de prevención primaria, es decir, unas medidas de evitación de las quemaduras y del daño solar acumulado, podemos desarrollar un melanoma, es decir, sin tener ningún factor de riesgo, sin habernos quemado, sin haber tomado el sol, en zonas donde no le ha llegado nunca el sol, podemos tener un melanoma, pues tenemos que hacer por lo menos un intento de detectar de forma precoz el melanoma. Para esto, intentamos hacer lo que se llama un cribado, es decir, intentamos detectar el melanoma por lo menos en aquella fase donde el tumor, donde el melanoma, donde el cáncer sea curable. A día de hoy, esto a nivel de población no se puede hacer, es decir, los dermatólogos, especialistas o los médicos de familia, la gente no podemos explorar a toda la población. Por lo tanto,
Esto es completamente imposible de hacer. Sin embargo, lo que sí que podemos hacer es tratar de educar, tratar de hacer que las personas conozcan que conozcan cuáles son los signos de alarma, tanto pues, bueno, la población general como los propios profesionales sanitarios. Y luego también podemos identificar qué personas tienen un riesgo especialmente elevado que pueden introducirse en programas específicos que pueden permitir también hacer una detección precoz con ayuda del dermatólogo. Esto es debido a que podríamos, de una forma más o menos periódica, pues a lo mejor una vez al año, una vez cada 2 años, pues podríamos cubrir, es decir, pues vamos a explorar a la población general pues cada X tiempo. Pero nos encontramos con un problema importante y es que hay un grupo, o sea, la velocidad de crecimiento de los pacientes de los melanomas, igual que las de cualquier otro cáncer, no es uniforme. Hay cánceres que crecen muy rápidamente y otros cánceres que crecen muy lentamente. Aquí, teniendo en cuenta lo que es el espesor del tumor, es decir, el factor, el Breslow, que es el factor más importante y pronóstico del melanoma, podemos observar que hay tumores que incluso que crecen a una velocidad muy elevada, que pueden llegar incluso a 2 milímetros en poco tiempo. Precisamente este tipo de melanomas que crecen rápidamente es más frecuente pues, en pacientes que a lo mejor o en personas que no tienen en la cabeza la idea de que pueden estar en riesgo, sobre todo gente que tiene pocos lunares, son hombres, que generalmente somos como más descuidados con temas de la salud, personas de mayor edad, y además las características clínicas difieren de lo típico que hay en un melanoma. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos tratar de hacer para descubrir y para determinar y para identificar lo antes posible melanomas de cualquier tipo, desde luego, pero también, sobre todo, estos melanomas de rápido crecimiento, que es importante subrayarlo, son precisamente los melanomas que producen que son la causa de que la mortalidad por melanoma no se haya conseguido disminuir. Son melanomas que conseguimos detectar antes, melanomas pequeños, porque la gente sí que está más o menos concienciada, porque los dermatólogos, los médicos de familia, atención primaria, personal de enfermería, podología, todos los especialistas que tienen contacto con la piel cada vez están más concienciados, pero podemos pasar por alto estos melanomas que crecen rápidamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es la única medida con la cual vamos a poder intentar conseguir disminuir la mortalidad y hacer, por lo tanto, una detección precoz? Pues esta medida es precisamente la autoexploración. La autoexploración es una medida que debería ser totalmente rutinaria, para la cual podemos utilizar fotografías o algún otro elemento, como comentaré después, y que para realizar esta autoexploración de forma adecuada vamos a tener que conocer cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma. El primero de ellos es el clásico, el que probablemente hayamos más subrayado los dermatólogos y en otras campañas, incluso a nivel de farmacias, enfermería, a todos los ámbitos. El ABCDE. La ABCDE realmente es un sistema que no funciona mal para un montón de melanomas, pero hay otros muchos que se escapan. El ABCD es como empezó y se le añadió la E precisamente para tratar de cubrir el problema que tiene este sistema de detección de signos de alarma, porque como se puede observar, incluye, entre otras cosas, por ejemplo, un diámetro mayor de 6 milímetros. Lógicamente, el melanoma puede haber empezado con un tamaño menor. E incluye la presencia de asimetría, bordes irregulares, varios colores, cosa que no todos los melanomas tienen. Y le da, y no hubo más remedio para tratar de mantener esta regla que estaba bien calada en la población, no hubo más remedio que añadir la E para darle importancia a los cambios de color, tamaño y aspecto en los últimos meses. Una segunda regla tremendamente útil y práctica es la del patito feo. Esta reglita lo que identifica, lo que nos trata de enseñar es que la gente tenemos un tipo de perfil, un tipo de lunares cuando los tenemos, que podemos tener una población o podemos tener dos. Aquel lunar que aparece nuevo o aquel antiguo que cambia y de repente se hace diferente, se hace como el patito feo que no pertenece a la familia, ese es el sospechoso. Bien, alguien que no tenga absolutamente nada y desarrolle una lesión nueva, diferente. Y la tercera regla, tremendamente práctica, es la de los 7 puntos de Glasgow, en la que lo que se hace hincapié es precisamente en los cambios. Como veis, aquí hay 3 criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores, a los que se le asignan 2 puntos, es o bien que tengamos un cambio de tamaño del lunar, o bien que aparezca un lunar nuevo, uno de dos, que un lunar preexistente tenga un cambio de forma, que haya un cambio de color, y como criterio menor, dando una puntuación de 1 punto a cada una de estas características, el diámetro, la presencia de inflamación, que sangre, que pique, que escueza. Pues bueno, cuando tenemos
al menos 3 puntos, la lesión es sospechosa. No implica necesariamente que vaya a ser maligna, pero sí que va a ser susceptible de que sea evaluada por un especialista. Lógicamente, además de eso, tenemos gente que tiene riesgo, tenemos gente que tiene un montón de lunares y que además le puede resultar un poco complicado esta autoexploración. Además de esto, este grupo de pacientes de riesgo que tiene estas características con un montón de lunares, pues se van a beneficiar de incluirles con este perfil en unidades en las cuales hacemos fotografías y que podemos comprobar cómo una lesión pequeña pues evoluciona y adquiere unas características dermatoscópicas que hacen que esa lesión tenga que quitarse, como en estos dos casos que fueron melanomas. Pues bueno, además de esto, pues para la autoexploración en casa, que es fundamental para tratar de detectar esos melanomas que crecen rápido, pues podemos ayudarnos de fotografías o bien, por ejemplo, de aplicación. Esta aplicación que está auspiciada y soportada por la Academia Española de Dermatología, que permite pues, hacer un mapa, es decir, permite registrar nuestras fotos de manera que podemos tener una idea y podemos comparar y ver si hay algún lunar nuevo que aparezca o podemos incluso monitorizar alguna mancha concreta, algún lunar concreto que por el motivo que sea, por ejemplo, que porque pique, pues queramos ver si de verdad esa lesión en el tiempo hace cambios. Básicamente es importante eso, tener un conocimiento de qué lunares tenemos y, como recomendaciones, evaluar desde luego toda la superficie de la piel, sin olvidarnos de las zonas cubiertas, el cuero cabelludo. Por ejemplo, para el cuero cabelludo puede ser útil solicitar ayuda al peluquero o a peluquera cuando nos eche un vistazo, cuando nos vayamos a cortarnos el pelo o arreglarnos el pelo, pues para que nos indique si existen lunares nuevos o no. No olvidarse de la zona genital, la planta de los pies, zonas ocultas que no les da el sol, porque como digo, el melanoma puede salir por cualquier lado. La recomendación es hacerlo una vez al mes y es muy útil realizar fotografías, al menos una inicial, para tener una foto con la que comparar posibles cambios. Y desde luego, tener un buen conocimiento de los signos de alarma. No olvidar sobre todo, de entre ellos, el signo del patito feo, probablemente el más útil de entre todos ellos. Pues esto es todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Ha sido, la verdad, un placer escucharle. Pues nada, sin más dilación a continuación, le cedo la palabra al doctor David Palacios Martínez. Doctor, le permito que nos comparta usted su presentación cuando quiera. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir igual un ratito con todos vosotros y con una mesa con unos compañeros como los que tengo hoy. Como parte de toda esta primera parte de introducción y contar la importancia del melanoma, ya la ha contado fenomenal el doctor Nagore, pues me la voy a saltar. Una cosa que sí me gustaría contar es que, aunque en teoría, como él contaba, es muy difícil hacer el cribado por el tiempo, en realidad pues los pacientes tenemos en casa todo el tiempo del mundo para explorarnos y para explorar a nuestros seres queridos. Y en atención primaria, pues sabéis que muchas veces cuando acuden los pacientes a la consulta, pues muchas veces debemos explorarlos, con lo que a lo mejor el tiempo de la exploración es muy recortado en ese día, ¿no? Estoy pensando en que, por ejemplo, vayamos al médico con un problema respiratorio y realicemos una auscultación, pero a lo largo del tiempo tenemos mucho tiempo para explorar la piel de los pacientes y desde hace unos años siempre cuento la misma historia, ¿no? Hace unos cuantos años la residente de primer año que tenía en aquel momento compartiendo la consulta con nosotros y que estaba rotando y aprendiendo, en una exploración por alguien que venía por lo que se suponía que era una neumonía, diagnosticó un melanoma. ¿Cómo? Pues esta mujer sabía algo de dermatoscopia, fue muy sencillo. Sin saber dermatoscopia hay cosas que se pueden hacer. Primera idea que debemos tener todos, ¿no? ¿Qué lunares nos gustan a los profesionales sanitarios? Pues nos gustan los lunares bonitos, entre comillas, ¿no? Los que son redondos ovalados, que tienen una forma, un color homogéneo y que tienen los bordes nítidos como si hubiéramos cogido un rotulador y los hubiéramos ido dibujando, ¿no? Hablábamos hace un momento del doctor Nagore del signo del patito feo. En realidad es como la foto del cuento, ¿no? Tenemos un lunar que vamos a ver que nos llama la atención porque no es igual que todos los demás que tenemos alrededor y ese lunar sería el que deberíamos prestarle atención para ver si presenta cambios o no. En algunos de los talleres que damos para profesionales ponemos el tigre para indicar el susto que nos tiene que dar, ¿no? Y dos ejemplos de tigre serían pues ese lunar que veis ahí en el centro de la pantalla o este lunar que tiene la chica con la flecha o este otro lunar que tenemos aquí. Hablábamos también de la regla del ABCD y la E. ¿Qué deberíamos recordar?
pues es un poco como Barrio Sésamo, la serie de asimetría. Si dividimos la lesión por la mitad, pues van a ser dos mitades que no son simétricas y no son iguales. Eso debería llamarnos la atención. Tenemos aquí ejemplos. Vemos el gatito con los lunares que nos gustan y el tigre con los lunares que nos parecen preocupantes y peligrosos, ¿verdad? Hablábamos de simetría, pues se puede ver perfectamente la forma de corazón romántica de esta lesión, pero que no es simétrica. Si la dividimos, las partes no son iguales. O esta otra imagen que tampoco es simétrica, ¿no? Los bordes irregulares. Un ejemplo es esta forma que tiene la lesión de gallina, ¿no? Un borde que no sea redondito como el que hemos visto antes, que tenga forma cerrada, que decimos, debería hacernos sospechar. Aquí volvemos a tener varios ejemplos de esos bordes que no son redonditos y estupendos y que, por decirlo de alguna forma, tienen el aspecto como si hubiéramos cogido un sacacorchos, hubiéramos cogido una tijera y hubiéramos ido recortando como cuando éramos pequeños con la forma que nos hubiera parecido la lesión. Láser de color, un color que no sea homogéneo. Hemos dicho que nos gustaban los lunares que tienen ese color homogéneo, igual, del mismo color. Podéis ver aquí que los lunares tienen varios colores, ¿no? Que no sería solo marrón, negro, rojo. Aquí podemos ver varios tonos de marrones, negro. Veis que aquí ni es simétrica ni tenemos otra vez esos colores diferentes, ¿no? Y la D de diámetro. Se supone que un lunar que tenga más de 6 milímetros nos tiene que asustar, pero a veces es difícil tener en la cabeza cuántos son 6 milímetros. Pues un ejemplo rápido y práctico es pensar en la goma de un lapicero. Si el lunar es más grande que la goma de borrar de un lapicero, pues deberíamos consultar por él con el médico. Y la E de evolución. Es el lunar que comentaba antes el doctor Nagore, que iba cambiando de forma y de aspecto. Aquí quería señalaros que en Internet hay, por un lado, una imagen en la que tenemos todas esas letras de las que hemos ido hablando, y por otro lado, contaros, esta, por ejemplo, es una infografía que hice yo mismo, pero en Internet podéis encontrar, cuando sea difícil acordarse y todos tenemos 40.000 cosas en la cabeza, hay un montón de infografías con reglas mnemotécnicas y con imágenes que podéis usar para recordar y no depender de la memoria, ¿no? Aquí ves otros dos ejemplos de lo mismo, para no depender. ¿Cómo exploramos la piel? Es fundamental aprender a explorar tanto nuestra piel como la de nuestros pacientes, o sea, y la de nuestros familiares. Si vamos a estar nosotros solos, pues ya sabéis, habría que mirarse en un espejo para ver, como contaba antes el doctor Nagore, el cuerpo entero, acordarnos de que los lunares, como explicaba muy bien Eduardo, pueden aparecer en zonas que no sospechemos, como por ejemplo las axilas, los antebrazos, las palmas de las manos, las plantas de los pies. Y un elemento muy útil es un espejo para mirar esos sitios a los que no llegamos habitualmente y que no es fácil de explorar. Otra forma sería pedirle a algún familiar que nos explorara esas regiones de la piel. Como de esto va a hablar luego Julio César, pues tampoco profundiza mucho igual. Por ejemplo, en la página Pacientes Emergen, que es la página dedicada a pacientes específicamente de la sociedad de Semergen, o en la página Semergen Madrid, tenéis infografías tanto de cáncer cutáneo como de otras patologías para difusión para la población en general. Y hay alguna herramienta que podemos utilizar para vigilar la piel y no depender de la memoria. Me gusta porque coincido completamente con el doctor Nagore, y más ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Un elemento que antes era más difícil era la cámara de fotos, que es realmente útil, pero dependía, pues, de la cámara de fotos que uno tuviera en casa. Pero actualmente prácticamente todos los teléfonos móviles tienen cámaras de fotografías que se pueden utilizar. De hecho, es una de las herramientas que no solo para lesiones de la piel yo utilizo en la consulta. Pensemos, por ejemplo, en la consulta diaria, no necesariamente dermatología, ¿no? Pensemos en un paciente anciano inmovilizado, muy difícil de movilizar. A veces tiene lesiones que son fáciles de ver, pero que no hace falta movilizar al paciente y basta con que algún familiar nos aporte la imagen para poder valorarla, ¿no? Más cuando estamos pensando en lesiones como las que estamos hablando ahora, ¿no? O, por ejemplo, en una urticaria que se va en el centro, el hecho de poder tomar una fotografía y aportarla a la consulta nos da mucha información al profesional que la vayamos a ver. Y aquí os pongo 3 aplicaciones, igual que contaba el doctor Nagore. A mí me gustan mucho las 2 primeras, sobre todo de derma, como contaba el doctor, porque es muy sencilla de utilizar. Otra herramienta fácil de utilizar es PhotoSkin, que son muy parecidas, las llevo en el teléfono móvil. Y la tercera, el problema que tiene es que está en inglés, pero es muy parecida a las 2 primeras. ¿Qué nos aporta desde el punto de vista de atención primaria? En ocasiones, y más ahora con la pandemia, es muy difícil realizar el seguimiento de los pacientes. Muchas veces es muy difícil hacerlo presencialmente y, sin embargo, con herramientas como estas 3 apps que hemos puesto ahora, por ejemplo, o con fotografías seriadas, permite que el propio paciente nos traiga la evolución de sus lesiones cutáneas
y poder valorarla sin tener que hacerle acudir a una consulta con el consiguiente riesgo para la salud, especialmente en tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cuándo deberíamos consultar por un lunar? Y con esto prácticamente acabo, salvo por una cosita después, ¿no? Perdonar por edad, yo me acuerdo de Petete, ¿no? Entonces, cuando el tigre veas asomar, esas lesiones que nos asustaban, ¿no? O a cualquiera de estas preguntas, si piensas en contestar, con tu médico deberías consultar. Hablábamos de si divides el lunar por la mitad y son diferentes, pues habría que consultar. Lo más sencillo es con el médico de atención primaria. Si los bordes son irregulares, deberíamos consultar por lo que contamos antes, ¿no? Esos bordes cerrados no nos gustan. Si el lunar tiene más de un color y no es homogéneo, merece la pena que el compañero que estemos en la atención primaria le echemos un vistazo. ¿Es un lunar de gran tamaño? Por supuesto. ¿Ha cambiado? Si además tenemos objetivada con esas fotografías o con estas aplicaciones la evolución del lunar, mucho mejor, ¿no? Y luego, pacientes, como muy bien contaba el doctor Nagore antes, que tengan muchos lunares, merece la pena echarles un vistazo con cierta periodicidad y más si especialmente alguno de ellos ha cambiado. Y quería acabar contándoos el punto de vista de atención primaria. ¿Qué hacemos en atención primaria cuando consultáis o cuando se consulta por un lunar que tiene un aspecto raro? Sobre todo la palabra fea se llama cribar, que es decidir cuál de esas lesiones es sospechosa de malignidad y tenemos que hacer algo más. Por ejemplo, en Madrid ahora se está dotando algunos centros de salud de dermatoscopios y los compañeros hay alguna técnica sencilla, pues nos permite seleccionar muy bien qué pacientes tienen lesiones sugestivas de malignidad y deberían consultar al dermatólogo y con qué lesiones nos quedamos completamente tranquilos y o bien no son malignas o podríamos realizar un seguimiento en atención primaria, sobre todo pensando en no desbordar a los compañeros de dermatología con lesiones que tampoco son malignas o que no son ni siquiera sospechosas. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Nunca mejor dicho, muy ilustrativa, la verdad. Así que nada, ha sido un placer escucharte. Y por último, pues le doy paso a don Julio César de la Torre Montero, que nos va a contar más acerca de la autoexploración de la piel. Pues Julio César ya le debería aparecer para mostrarnos su pantalla. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a GEPAC por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con todos vosotros y para comentar aspectos relacionados con el cuidado de la piel. Además, más en estos días de Día Mundial de la Prevención, ¿no?, del melanoma y pensando en las salidas y en lo que viene, ¿no?, después de la pandemia, que tanto el verano pasado como yo creo que especialmente lo cogemos todos con muchas ganas, pero no por ello pues tenemos que bajar la guardia con respecto a la prevención del cáncer, ¿no? Sí que es verdad que la prevención para evitar el cáncer de piel yo creo que siempre está muy en boga, ¿no?, de los cuidados de la piel en general, ¿no?, como una cuestión estética, pero hay una cuestión estética y una cuestión de salud que siempre tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Yo creo que ambos doctores han comentado antes, ¿no?, la prevalencia y datos que la verdad es que asustan, ¿no? Estos datos que aparecen en pantalla y que asustan porque bueno, pues son muchos millones de casos al año los que se diagnostican y demás, y la previsión, digamos, de aquí a otros 20 años va a haber muchos más millones de casos, pues tenemos que pensar en la necesidad de educar a toda la población, ¿no? Es una cuestión de no solo a todos los que nos toca la parte de oncología como una rama de especialización, sino que necesitamos ampliar nuestra educación para la salud a todos. Y en ese sentido voy a insistir muchísimo, ¿no?, porque el cuidado de la piel y el cuidado de la piel frente al melanoma, tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria, ¿no?, abarca a todo el mundo, ¿no? Tengas el tipo de piel que tengas, especialmente si tienes una piel muy blanca, si tienes ojos claros y demás, pero tengas el tipo de piel que tengas, necesitas tomar las debidas precauciones, ¿no? Con lo cual es verdad que esto es fundamental, ¿no? Debemos además, yo también desde el punto de vista de profesor universitario, ¿no?, buscar la formación de todos los profesionales y además desde un punto de vista multidisciplinar, y el ejemplo en este webinar es uno de ellos, ¿no? Estamos aquí 3 especialistas de diferente signo, donde estamos trabajando solos para el paciente, ¿no?, como eje central.
La cuestión, y esto va en línea con todo lo que trabajamos en el sentido de la personalización del tratamiento, tanto del cáncer como de muchas patologías, es el consejo en el cuidado de la piel debe ser personalizado, ¿no? Tenemos 6 fototipos de piel y cada uno necesita y le conviene un factor de protección diferente, ¿no? El tipo 1 es de piel, pues eso, muy clara, ¿no? Donde siempre se queman, donde nunca se ponen morenos, donde adquieren un leve color tostado al final del verano y siempre necesitan un factor 50 y muchas veces hacia arriba, ¿no? Especialmente en los primeros días de sol, los primeros baños de sol, además de protección solar, ¿no? Por supuesto, es verdad que yo creo que en muchas ocasiones, y hay que insistir, ¿no? O sea, evitar las horas centrales del día, utilizar, por ejemplo, también camisetas de protección y demás, ¿no? Todo este tipo de cosas que todos lo conocemos es cuestión de insistir muchísimo siempre en esto, ¿no? El tipo 2, las personas con una piel tipo 2, la piel es muy clarita, el cabello también es claro y se suelen quemar fácilmente, ¿no? El factor de protección que deben utilizar es entre 30 y 50. Y a este tipo de pieles también sería recomendable, sobre todo al principio del verano y de los baños solares, utilizar un tipo de protección también más elevada al principio, ¿no? También dependiendo de las zonas expuestas y demás, las zonas sensibles y las zonas, por ejemplo, pues del escote o demás, o el cuello, por ejemplo, además de envejecer rápidamente, pues necesitan una protección especial. Hablaré después además, no solo de los protectores solares, de otras cuestiones como es la hidratación y los factores de protección después de la piel, ¿no? Los factores de nutrición de esa piel. Las personas de fototipo 3, la piel blanca, es verdad que se suelen quemar al sol y bueno, pues toman color de forma fácil. En nuestro país es el tipo más habitual de piel, ¿no? Los 2 tipos primeros son pieles más nórdicas, aunque tenemos fototipos de piel muy habituales en nuestro país también, pero este fototipo 3 es el factor habitual. Sin embargo, son pieles que aunque sean más resistentes, también más gruesas, ¿no? Y cogen color rápidamente, pero necesitan igualmente protección solar y además también se encuentran diagnósticos de melanoma pues muy frecuentemente, ¿no? Es el fototipo de muchas de las personas de campo que encontramos en nuestro país y que muchas veces se les diagnostica melanoma. Necesitan un protector entre 15 y 30, ¿no? Las personas de 4 y 5 son piel blanca, caucásica, ¿no? Pero que siempre ligeramente oscura, ¿no? Y el pelo y los ojos castaños oscuros. Estos, aunque se pigmentan fácilmente y demás, y apenas se queman alguna vez porque son muy morenos, pero también necesitan esa protección solar entre 5 y 10. O sea que como vemos, todos necesitan una protección solar. Incluso las personas de piel negra con un fototipo 6, que no se queman, pero precisan también un mínimo de protección con un fototipo 5. Esto es fundamental. ¿Y es fundamental por qué? Porque la piel necesita cuidado, necesita hidratación, necesita evitar tóxicos como por ejemplo pueda ser el alcohol o el tabaco en un momento determinado y además esto es fundamental, ¿no? La hidratación y más en momentos de pues salir a la playa, a la piscina, todo esto parece que es muy conocido, pero sin embargo después no lo es tanto, ¿no? Cuando hacemos un screening, ¿no? de cuánto bebe un paciente, qué cantidad de agua bebe un paciente y cuánto transpira además y demás, vemos que hay una falta de hidratación y esa falta de hidratación también se ve en la piel, ¿no? Por una parte hay que hidratarla por dentro y por otra parte hay que hidratarla por fuera y protegerla. Además de la protección solar, hay que evitar, por ejemplo, el utilizar aceites para el bronceado. Los aceites para el bronceado no son adecuados. Lo que sí que son adecuados posiblemente son los aceites posteriores al baño solar, ¿no? Cuando uno vuelve a casa de la playa o de la piscina y bueno, pues haciendo la recogida del día, que se puede hidratar la piel ayudado con aceites, ¿no? Para conservar esa tersura en la piel, ¿no? De especial atención los niños. Los niños están muchas veces expuestos al sol y además de forma indiscriminada porque bueno, pues juegan en la playa o juegan sin, bueno, pues muchas veces se quitan la gorra o se quitan la camiseta y demás, ¿no? Con lo cual es fundamental proteger esa piel. ¿Por qué? Porque además la piel tiene un efecto memoria. Si el efecto memoria de la piel, en una piel que durante la niñez
ha sido, digamos, pues machacada, ¿no? con el efecto del sol, pues va a tener muchas veces problemas en la fase adulta, ¿no? Con lo cual ese riesgo acumulativo y que debe ser controlado, pues es fundamental, ¿no? Con lo cual tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Ya mis compañeros han hablado de las reglas, de la ABCDE. Tenemos que tener en cuenta que hay aspectos culturales y educacionales, especialmente en nuestro país, ¿no? La estética, el culto al cuerpo, el estar guapo, bronceado y demás. Entonces, además, claro, muchas veces bronceados integrales que hacen que se expongan al sol partes del cuerpo que habitualmente no tienen una zona de exposición y que muchas veces pues son quemadas con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, uno de cada tres diagnósticos, lo tenemos que tener claro, ¿no? Van a ser mujeres y esto en nuestro país, la cuestión cultural y demás es fundamental pues tenerla así de clara para que evitar en el futuro cualquier problema posterior, ¿no? Entonces, estas reglas de protección solar, de hidratación y de la vigilancia en la que ya hemos insistido, con esto sería muchas veces, y además de evitar pues hábitos tóxicos y también es verdad que es un buen momento para dejar hábitos tóxicos como pueden ser el tabaco o el alcohol, que en un momento determinado pueden inducir la proliferación maligna celular, ¿no? Pues podemos llegar a evitar muchos casos de cáncer de piel, ¿no? Siempre estar vigilantes, consultar, ¿no? Ante cualquier signo. Tenemos tanto la atención primaria como la atención especializada para esto y después, por favor, siempre seguir este tipo de consejos y ya no solo seguirlos, sino además también, una vez que los conocemos, poder educar al resto de la población y yo creo que en ese sentido todos podemos ser agentes de salud para que las personas de nuestro alrededor pues nos puedan seguir, ¿no? Los amigos, demás, ¿no? Si vemos que alguien se expone al sol de forma indiscriminada y demás, pues nosotros ahí también podemos hacer mucho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí están estos consejos para que los sigamos, ¿no? Y que además nos los apliquemos muchas veces también a nosotros mismos. Especialmente, pues eso, de cara al verano, de cara a nuestra familia y de cara a todos los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias por todo de nuevo y bueno, pues aquí yo creo que ya podríamos pasar, ¿no? a la fase de preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias, don Julio, a usted también. La verdad que ha sido un placer escucharles a los tres, todas sus intervenciones. Y bien, como bien indicaba don Julio, sí que tenemos un par de preguntas. Así que creo que el doctor Nagore está silenciado. Si quiere habilitarse el micrófono por si quisiera contestar, ¿vale? Porque he visto que tenemos dos preguntas y a ambas creo que podrían contestar los tres, ¿vale? Si quieren hacer una pequeña intervención cada uno de ustedes para contestarlas o complementarse en la respuesta de cualquier compañero, pues sean bienvenidos. Nos preguntan, ¿cómo ha afectado la telemedicina a una patología tan visual como la que ustedes tratan? Pues si quiere empezar usted, doctor Nagore, y luego continuamos con el doctor Palacios. Sí, vale, perfecto. Bien, la verdad es que la teledermatología, que es un poco en este caso como se denomina, lleva ya implantada en muchas áreas de salud desde hace mucho tiempo. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, como en otras muchas cosas, por ejemplo, con esta serie de sesiones online, ha habido un cambio radical forzado a buscar y a potenciarlo aún más. Es decir, que se ha visto que esto es una necesidad clara que todas las áreas de salud deberían poco a poco ir implantando. No solamente áreas de salud, sino también incluso, pues como tenemos nosotros implantados, por ejemplo, que es el acceso directo de tu propio paciente a ti mismo. O sea, hasta la fecha lo que hay, y luego lo podrá corroborar como ocurre desde atención primaria, existen mecanismos para poder priorizar, que la gente va al médico de familia que conoce al paciente, pues reconoce una lesión, envía una foto con una buena calidad y el dermatólogo correspondiente, que está vinculado al médico de familia, pues decide si eso es una cosa urgente o no, pues a partir del cribado inicial.
Eso es una cosa, pero también los pacientes que tenemos en seguimiento nos pueden también enviar y evitarse, pues como bien sabemos, ha habido situaciones en las que era complicado acceder, tanto por la masificación de trabajo que han tenido, por ejemplo, en atención primaria para los rastreos y todo esto, como simplemente por el mero hecho de confinamiento o para tratar de evitar aglomeraciones. Con lo cual, desde luego, esto ha afectado, esto se ha implantado y esto, la idea es que ha venido para quedarse como otras muchas cosas y creo que es francamente una herramienta fantástica también para simplificar la vida de las personas, que muchas veces pedir permiso para ir al médico no todo el mundo lo tiene tan fácil. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si quieren contribuir con alguna cuestión más. Doctor, estoy de acuerdo con el doctor Nagore. Me da mucha envidia la telemedicina. Yo trabajo en Madrid y no tenemos implantada la teledermatología. Me parece tremendamente útil tanto para el paciente como para el médico de atención primaria como para el dermatólogo. Evita un montón de consultas innecesarias. No por la consulta en sí, sino el hecho en tiempo que puede tener derivar un paciente desde su domicilio. Siempre pienso lo mismo. Siempre me acuerdo del Bierzo, de un pueblo de Galicia, porque todos tengamos en mente zonas rurales muy rurales, ¿no? En la que a lo mejor montar a ese anciano de sus 80 años supone para que visite al dermatólogo, subirlo a un autobús, pasar el día entre ir y volver a su domicilio por una lesión que con una fotografía ni siquiera hubiéramos desplazado al paciente porque no merecía la pena. Pero igual que eso, ahora contaba el doctor con el COVID en cualquier punto, ¿no? O sea, el hecho de movilizar a un paciente, suponerle al riesgo de infectarse por ir a un hospital, pues si tiene un melanoma es indudable, pero si tiene una lesión que no merezca la pena, pues no merece la pena literalmente hacerlo. Y el concepto de la atención primaria de telemedicina es un poco más amplio que el de la teledermatología. Muchas de las cosas que estamos haciendo en atención primaria, concretamente consulta telefónica, que no es no es telemedicina, se puede ampliar mucho y cosas tan sencillas como tener una videocámara, por ejemplo, pensando ya no en dermatología. Imagínate, pones la consulta, la videocámara, la foto en el momento y decides sobre la marcha lo que vas a hacer con ese paciente y si es susceptible de consultarla al dermatólogo o es una lesión. Y no pueden no sospechar nada, pero imagínate, por ejemplo, edemas, otras cosas que pueden suponer hacer movilizar al paciente y que solamente con verlos ya tienes muy clara la situación, ¿no? Como contaba Eduardo, yo creo que está venido para quedarse, es una herramienta muy práctica y lo único que habrá que desarrollarla para que nos resulte realmente útil a todos, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias por la aportación. Y por último, don Julio, como enfermero, ¿tiene algo que aportar? Sí, bueno, sumando a lo que han comentado mis compañeros, pues el impacto del coronavirus ha sido tremendo. Esta semana justo ha salido publicado un estudio que hemos hecho en España varias sociedades científicas en relación a la oncología sobre el retraso en diagnósticos y demás y muchas veces en la evolución y la progresión de la enfermedad en cáncer en general, ¿no? Pero que bueno, pues que ese impacto también ha impactado, ¿no? Valga la redundancia, en la dermatología y en el diagnóstico de cánceres cutáneos, ¿no? Con lo cual es verdad que menos mal que tenemos la telemedicina que ha ayudado y ha paliado muchísimo todo este impacto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la tecnología ha venido para ayudarnos, para quedarse. Habrá que afinarla, evidentemente, después de la pandemia habrá que mejorarla y demás, pero yo espero que también es verdad que sea una herramienta muy útil y que además es verdad que herramientas educativas como pueden ser este tipo de webinares y demás, pues que también tengan ese impacto positivo para hacer un recuerdo, ¿no? Pues en la prevención, en la educación para la salud y demás, ¿no? O sea, la cuestión de la telemedicina, pues eso, abarca mucho más, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y demás, sino que tiene que ser un continuo en la educación y del paciente y de la población en general. Muy bien. Muchísimas gracias, don Julio. Nos preguntan también, buenas tardes, ¿la aspereza en la piel de un lunar puede ser una señal de alarma? Esa la lanzo al aire si quiere alguno. Hombre, la verdad es que la aspereza como un signo aislado en absoluto. Quiero decir que no. Cuando hablamos de cambios hay que mezclar cosas. Como comentábamos, hemos repasado prácticamente todos, pues hay una serie de signos, ¿no? Dentro de ellos la aspereza no es uno de los signos característicos. Sí que es cierto pues que si uno tiene un lunar y además de picar
pues cambia, crece y dentro de eso aspereza, pero por sí sola la aspereza no es un signo de sospecha. De hecho, hay muchísimas lesiones en la piel que son ásperas, típicamente verrugas, queratosis seborreicas, precisamente las que no son melanomas. Otro tema es que un melanoma, además de otras de las características que tenga, pueda tener una superficie un poquitín áspera. Pero desde luego no lo consideraría yo como un signo para darle una relevancia importante para su diagnóstico. Vale, muy bien, doctor. ¿Quieren aportar algo más o simplemente están de acuerdo? Vale. Completamente de acuerdo. Muy bien. Nos preguntan también, esto como les comentaba antes, es una cuestión un pelín más individual, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que la podemos reformular de alguna manera. Bueno, nos comenta una persona, ¿no? Que hace un tiempo fue a ver al médico de familia para que le viera 2 pecas, una alargada en el cuello y una verruga redonda en la barriga. Y dijo que nada, que no era nada maligno y que por ello no lo trataba la Seguridad Social al ser un tema estético. Entonces, esta persona pues, nos dice que él ya es paciente de otra patología de cáncer y que quizá no tiene esa confianza, ¿no? En el diagnóstico. Entonces, no sé si le podrían aconsejar por un segundo diagnóstico, ¿no? O una revisión de alguna manera, o en estos casos no se suele derivar, ¿no? No sé en temas de melanoma, no sé cómo lo llevan. A mí me gustaría comentar y romper una lanza porque esa primera línea que representan los médicos de atención primaria es una primera línea que funciona, ¿vale? O sea, es una primera línea, la gente está muy concienciada. Y eso se puede complementar porque es cierto que tanto para el médico de atención primaria como para el propio dermatólogo, la mera presencia de una lesión pigmentada no es indicativo de melanoma, salvo que tenga unas características muy obvias, pero para muchas de ellas no. Con lo cual, antes de valorar si estos lunares o lesiones pigmentadas pueden o no ser sospechosas, hay que añadirles el factor tiempo, el factor evolución, el factor la ESA del ABCD, el factor las características de los cambios o los signos del patito feo. Si esos 2 lunares o esas 2 lesiones pigmentadas se parecen a otras que tienen en el cuerpo, a priori no serían sospechosas y así probablemente lo haya evaluado su médico de atención primaria. Si esas lesiones además no han cambiado durante los últimos años o los últimos meses, más elementos también un poco para soportar esto. De todas formas, pues bueno, también insistir en la importancia de que la propia gente, o sea, es decir, todo individuo, toda población general, conozca estos signos para poder coger y complementarlos, porque probablemente con el escaso tiempo que desgraciadamente se tiene muchas veces a la atención primaria para poder hablar con el médico, pues probablemente si le aportas una información relevante, le dices, mira, tengo esto, pero además es nuevo y no se parece a otras cosas que tengo, pues el médico de atención primaria, sin lugar a dudas, lo remite, lo valora en ese contexto y lo remite al dermatólogo para su exploración y tratamiento definitivo. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Algo más? Sí, doctor Palacios. Además, me gustaría resaltar algo que contaba ahora el doctor Nagore, ¿no? Los signos esto del patito feo y el ABCD no es algo que se nos haya ocurrido al médico que fuera hace años y se haya quedado porque alguien ha tenido una feliz ocurrencia. Están muy estudiados, muy valorados, igual que nos sirven a los sanitarios, les sirven a los pacientes. Entonces, por un lado, fenomenal y además ahora que son fáciles de, eso hablábamos antes, ¿no? Están en internet, son fáciles de acceder. Para un mismo paciente sirve para hacerse una idea y luego, como contaba el doctor Nagore, hay información que a primaria nos viene muy bien, que es la evolución, y luego recordar otra cosa que contamos hace un momento. No es lo mismo, o sea, esa lesión probablemente no sea sospechosa de malignidad, es normal y perfectamente comprensible que con el antecedente de una neoplasia previa uno se asuste con una lesión de reciente aparición. Claro. No pasa nada tampoco por bien hacer el seguimiento con las fotografías, como decíamos, o con la aplicación y hacerte una foto a la lesión cada mes y si hace falta volver al médico. Mira, en 3 meses ha cambiado. Este es hace un mes, este es hace 2, vamos, en 3 o en 2 años. Y esta es la evolución que lleva. Nos aporta mucha más información, sobre todo desde el punto de vista que no es algo subjetivo, ¿no? Te traigo las fotos y las fotos han cambiado. Hay alguna aplicación, ¿no?, en el móvil que valora el porcentaje de cambio de las lesiones. Bueno, fíjate, fíjense si es importante, ¿no?, ese cambio de las lesiones a la hora de valorarlo. Y es una información tan sencilla como lo del ABCD y la regla del patito feo y utilizar una aplicación en la misma cámara de fotos para aportar más información. Muy bien.
Sí, bueno, en este caso yo creo que efectivamente ha quedado muy claro tanto con las intervenciones iniciales como lo que comentan ahora, de que efectivamente un propio autoseguimiento, ¿no? Y lógicamente el no preocuparse de tener que insistir, ¿no? Oye, mira, es que esto me está evolucionando, vuélvemelo a mirar, por favor. Yo creo que la tranquilidad que también le da al paciente, ¿no? Al hacerse su seguimiento, ver que no cambia. Además, vas a hacerte una foto, no pasa nada porque cojas, si quieres, una regla para ver cuánto mide exactamente la lesión. Estás en casa, tienes familiares, pues hacer la foto perfectamente y no pasa nada porque tú mismo te sigas tu lesión y la tranquilidad que te da ver que a lo largo del tiempo tampoco cambia, ¿no? muy bien. Muchas gracias. Pues quedan 2 preguntas. Voy a dirigir esta un poco más a don Julio, que ha estado un poco hablando más del tema. Nos dicen, ¿tiene alguna recomendación para que los niños o adolescentes tengan más cuidado con la protección de su piel en estas etapas tan sensibles para la misma? Ya que, bueno, sabemos todos, ¿no?, que los niños son un poco... Llega a la playa, me echa la crema a mi madre y me fui por ahí. No sé si hay alguna... Sí, bueno, al final la cuestión en la protección, sobre todo, bueno, habría que distinguir, ¿no?, mucho entre niños y adolescentes, ¿no? Con los niños podemos convertir la protección en un juego, ¿no? Tanto el beber agua o un refresco, pues una limonada casera, llevarnos a la playa esa limonada casera y que vengan a la sombrilla. Y tengo el agua o la limonada aquí, de vez en cuando ven a beber y además así te pongo protector solar, por ejemplo, ¿no? Especialmente entre baños de agua y demás, que por mucho que los protectores solares sean resistentes al agua, pues tiene una pequeña capa de grasa, que esa capa de grasa va desapareciendo y que lo que necesita es una reposición, ¿no? Entonces, convertir la protección solar en un juego es fundamental, ¿no? Tenemos que también quitarnos pues, muchos complejos y muchos estigmas de lo que es Hay camisetas de protección solar y el uso de camisetas de protección solar, sobre todo en horas centrales del día, es fundamental, ¿no? Y entonces a los niños también hay que ponerles esas camisetas, igual que ya vemos cada vez más adultos con camisetas de protección solar, ¿no? No solo es el bañador y no estamos hablando de que nos cubramos enteros, por supuesto que no. No es eso, es cuestión de protegernos, ¿no? Y de protegernos así. Con los adolescentes y por las últimas diapositivas que he puesto, ¿no?, las cuestiones de la estética y demás, yo creo que tenemos una buena puerta de entrada en la educación cuando hablamos de que una piel sana es más bonita, ¿no? Una piel sana con un bronceado pues adecuado y demás es mucho más bonita que una piel quemada, que además se acartona, que se arruga y que además produce un impacto en el futuro. Un adolescente casi nunca piensa en el impacto del futuro, pero sí que es verdad que puede pensar en las quemaduras del presente, ¿no? Aún así, pues tenemos que procurar, ¿no?, pues eso, la recomendación continua y demás, ¿no? Al final los juegos no sirven, pero sí que es verdad que muchas veces dices, si tienes una quemadura solar y demás, pues al final estéticamente esto pues no va a ser lo más adecuado. Recetas, eso, para todos no hay, pero sí que es verdad que hay que personalizar con cada uno de los grupos, tanto de niños como adolescentes y dependiendo de las edades, lo que mejor podamos adaptar, tanto padres como educadores, a la hora de poder recomendar, bueno, pues eso, estos consejos, ¿no? También hay que tener muy en cuenta, ¿no?, que el sol a través de las nubes también impacta, ¿no? Que hoy está nublado, no te pongo protector. Todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta para que siempre tengamos la protección pues adecuada, ¿no? Entonces, la cuestión al final es siempre conocer lo que necesitamos y aplicarlo. Muy bien, don Julio, muchísimas gracias. Y por último, igual le lanzo un poco al aire, nos preguntan, si deseara realizar un seguimiento de mis lunares, ¿cuál sería el profesional adecuado para ello? Yo creo que esto un poco, ¿no?, la gente muchas veces se lía un poco, ¿no?, de mi médico de atención primaria, un dermatólogo, si tengo que llevarme a un especialista directamente, ¿no? Un poco, yo creo que por ahí iría la pregunta. Hombre, yo qué sé, a ver, hay 2 cosas bien diferentes. O sea, el papel que tiene enfermería, el papel que tiene atención primaria es indudable. O sea, lo mismo que hemos abogado en todas las campañas también, por el papel que tienen y, por lo tanto, pues como también han comentado antes Julio, la importancia de formar a formadores, ¿no? Formar gente tanto pues, de ámbitos como fisioterapia, podología, etcétera. Todo el mundo tiene un papel.
Sí, lo que pasa es que si la pregunta es quién debe hacer una monitorización del seguimiento por cuestión de tiempo, por cuestión de equipación, también indudablemente, pues bueno, los que nos dedicamos a la piel solo miramos piel. Entonces tenemos un punto más de especialización, pues probablemente el dermatólogo sea el adecuado para ese perfil de paciente que tiene muchos lunares. Y para ello tenemos la equipación con las cámaras, con la dermatoscopia digital, etcétera. Eso no quita para nada el papel fundamental que tiene en la prevención pues todas las personas que tienen acceso a la piel, pero con mucha más importancia, sin duda, médico de atención primaria, que además al auscultar ve un montón de veces y detectan melanomas de casualidad, como es un hecho, o la enfermería cuando hacen la exploración también del paciente, que además en enfermería muchas veces tienen más tiempo, incluso pues para poder explorar con más cosas, incluso pues, para valorar piernas, pies, en fin, mil cosas. Claro. Bueno, o sea, podríamos decir que para ese primer contacto, como bien indicáis, la atención primaria, enfermería, ¿no? Sería fundamental, y luego ya la derivación al especialista, ¿no? Al dermatólogo, sería ya por parte del médico de atención primaria. Sí. Muy bien. Yo creo que esto va todo de ir escalando en función también, pues eso, de los hallazgos, de la preocupación y demás, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado muy bien expuesto al principio, ¿no? La autoexploración, que es la que puede hacer saltar una alarma y después mostrar esa preocupación para que, bueno, pues que finalmente haya una valoración adecuada. Y en ese sentido, pues dermatología, claro, es la que tiene las herramientas más adecuadas para esto. Al final. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Les recordamos que bueno, los tres doctores que nos acompañan lo hacen de manera altruista, ¿no? Y por la asociación, así que les estamos muy agradecidos de que colaboren en este Día Mundial. Y nada, con esto concluye el seminario Autoexploración de la piel para prevenir el cáncer. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a los ponentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y haber compartido esta tarde para informarnos sobre la importancia de autoexplorar nuestra piel. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante, y les recordamos que siempre consulten con su médico especialista cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de GEPAC y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel y Melanoma. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Adiós, muy buenas tardes a los tres. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.